Esta tercera parte de Historia de la Educación está basada en mi libro que recopilé la obra de Perón y de Eva y parte del trabajo de mi padre con ellos en relación a tres libros. Perón, su obra y pensamiento humanista, Eva Perón y su pensamiento y obra humanista, y Flores a Camilo. Voy a comenzar con la tercera parte de esta reseña histórica de la educación en Argentina, ahora hablando a partir de que en la década del 40 aparece un gran movimiento social que permitió la incorporación de todos los sectores sociales sin discriminación al sistema educativo. Fue el peronismo, encarado por Juan Domingo Perón y Eva Perón, que en forma integral permitieron la inclusión de los trabajadores como protagonistas del sistema educativo y donde el niño está para estudiar. Y no es para estar en la calle o analfabeto o marginado o trabajando, sino el deber del niño y del adolescente es estudiar. Durante los dos primeros gobiernos del general Perón se declararon los derechos del trabajador, del niño, de la familia, de la ancianidad, el derecho a la educación, a la salud, a tener pensiones, vacaciones, aguinaldos, indemnizaciones por accidentes de trabajo, el voto femenino, la Fundación Eva Perón y muchas leyes sociales más y muchísima producción, tanto en la industria como en el campo y mucho más. El derecho a la educación, a la cultura se reformó entonces con ellos y con todas estas leyes la Constitución. La enseñanza tendería al desarrollo físico, al perfeccionamiento de facultades intelectuales, a la formación del carácter, el cultivo de virtudes personales y familiares. En Perón la educación está en todo, porque no solo es aprender cosas en el colegio, sino en toda la vida y resolver problemas y producir y trabajar. También podemos pensar que le dio importancia a las escuelas de campo, las privadas y del Estado y religiosas, y desarrolló las necesidades regionales. Instruir y educar era una función social del Estado que debe y que sigue siendo y que debe fomentar el beneficio personal y social de los jóvenes, el desarrollo de las artes, las ciencias y el deporte, cuyo ejercicio deben ser libres y estar al servicio del pueblo. Perón proponía la formación de una conciencia nacional, como decía Juan Manuel de Rosas, en concordancia con el lenguaje, la historia y las tradiciones. Asimismo, se valorizó la enseñanza de los deberes, la justicia social, basada en la ética cristiana. El sujeto como activo y constitutivo de la nación y el Estado lleva adelante esta acción. Se crearon escuelas de capacitación obrera donde los jóvenes sin estudio podían capacitarse aprendiendo en el mismo lugar de trabajo. Se creó también la Universidad Obrera y la universidad pasó a ser gratuita. El peronismo exaltó los valores espirituales, la virtud, la cooperación y el dinero al servicio de un fin humano. Se construyeron en todo el país escuelas primarias, jardines de infantes, se crearon planes educativos y de perfeccionamiento docente. Se modificaron planes de estudio y edificios. Se favoreció la enseñanza técnica, las escuelas nacionales, normales, de industria y de comercio. Se edificaron tantas escuelas estatales y privadas. Se integraron también los inmigrantes de familias venidas en ese momento de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Perón abrió la Argentina y Perón decía que se cambia la concepción de caridad por la de dignidad humana y salarial y la igualdad de oportunidades. Se creó la Fundación Eva Perón, que tuvo una inmensa acción social en todo el país, donde se derivaba a hogares de tránsito a las mujeres e hijos sin hogar, y se buscaba una solución integral al problema que los condenaba, creando hogares escuelas, como por ejemplo el hogar de la empleada. También se crearon hogares de ancianos y para niños abandonados, donde podían divertirse, tener esparcimiento y no pensar en hogares como cárceles, orfelinatos sin cariño
y con una atención marcial, con uniformes y sin afecto ni comprensión, sino sin uniforme, que puedan asistir a la escuela común y volver a los hogares, que sean alegres, con flores, con lindos muebles y con alegría. Podemos pensar muchas cosas sobre la vida y la obra de Perón en todo sentido, pero él toda su vida y toda su obra se desarrolló en base a la educación, a la solidaridad, a la justicia social, pero todo en Perón fue educar al pueblo a tener igualdad de oportunidades. Podemos pensar en que me dediqué mucho a ver cómo él se dedicó y qué pensaba de la familia, de la cultura, de la educación, de la salud, de la ciencia, la tecnología, la ecología, la juventud, la previsión social, la política internacional, el modelo de país, y en todo vemos la palabra educación. Por ejemplo, en la familia la considera que subsistió a lo largo de la humanidad por lazos solidarios y que la misma, a través de su educación en los valores individuales y sociales, permite la evolución del género humano. Y el Estado debe apoyar cuando en la familia hay carencias y por ser la célula básica de la sociedad en la transformación de valores ciudadanos. La familia tiene diferentes funciones así: educativa, aprender valores del bien común, ético, la solidaridad, el amor, la protección. Permite el pasaje de la socialización primaria a la socialización secundaria, la escuela, y tiene funciones políticas, dando valores de convivencia familiar y como ciudadano, y también funciones económicas, saber administrar sus recursos, ahorrar y lograr una armonía. En la educación también vemos, en la cultura también vemos ciertos aspectos de la educación, porque el hombre puede trascender su estado natural y crear cultura, armonizar valores materiales y espirituales. El Estado debe apoyar y valorar esta como una fuerza inimaginable que tiene la comunidad en su evolución ética, que no es una cultura de élite para unos solos ni colectivista, sino que es una cultura que se nutre del pueblo y la crea el propio artista. Sin cultura se perdería el ser nacional, porque la cultura no se impone ni se copia de otro, se crea con el otro, con el prójimo, con la sociedad, sin perder lo propio, y abarca todas las formas de expresión artísticas, intelectuales, deportivas, científicas, ecológicas, toda expresión de la sociedad que hace la cultura nacional de la comunidad. Volviendo al tema de la educación, él lo desarrolla, como vimos, en toda su obra. Dirá que la educación es transmitir cultura, armonía en las relaciones humanas, conocimientos, valores éticos, creatividad. La educación es tanto a nivel intelectual, físico y espiritual, como el amor y el apoyo y la no indiferencia y la marginalidad. Es también poder aprender a convivir pacíficamente entre los individuos, entre diferentes grupos étnicos, religiosos, políticos, culturales, económicos, saliendo así del egoísmo, la indiferencia y la exclusión social totalmente deshumanizante a la condición del hombre. Se refiere que cuando se refiere a la evolución, dice que es esta evolución de una sociedad no es solo haber logrado altos desarrollos económicos y científicos, sino que si no va acompañado de valores espirituales, de justicia social, dirán no es bueno con un alto nivel intelectual y baja moral, sino que todo tiene que ir junto. Vimos que creó la Universidad Obrera, la gratitud en la universidad y el hombre conviviendo en la ley. La educación siempre es con una orientación nacional, no colonialista. Perón da importancia a diferenciar instrucción y educación, instruir de las materias y educar como ser humano para el bien común, con maestros y ayudantes de maestros. Él organizó tanto planes para jardín de infantes, primaria y secundaria. Le importaba organizar que el niño sepa desde el secundario saber resolver problemas de su patria, prepararlos con una orientación vocacional, que sepa de su aptitud, de su interés y de su personalidad para elegir una carrera. Saber mostrarle en la secundaria ya dónde poner una fábrica, cómo arreglar un colegio, empezar a plantearse desde la escuela querer la patria, porque patria y pueblo es exactamente lo mismo. Para él educar no es copiar,
no es estudiar de memoria, es crear, como las nuevas políticas educativas de hoy en día. Es querer a la patria y al pueblo, que es lo mismo. Es saber resolver problemas. Es saber qué aptitud tiene, qué vocación tiene, para qué, dónde poner un dique, dónde poner una industria, cómo crear una nueva ciudad. En Las fuerzas el derecho de las bestias, Perón escribe que en sus 2 primeras presidencias se bajó el analfabetismo del 15 al 3%. Se construyeron escuelas y se mejoraron talleres y universidades. En 1945 estudiaban alrededor de 2 millones de personas. Y en 1955, cuando cayó por un golpe militar, había 4 millones de personas que terminaban la primaria, secundaria y universidad. Los fondos en educación subieron de 500 millones a 3.000 millones. En 1945, la educación en el secundario era prácticamente para la oligarquía. El pueblo con suerte terminaba la primaria. Había un déficit de 8.000 escuelas, pero por ese año se recibieron 8.000 operarios que podían pasar a ser técnicos y luego llegar a la Universidad Obrera con títulos de ingeniero técnico. Si pensamos que educar también fue educar en salud. En este mismo libro, La fuerza, el derecho de las bestias, cuenta que Perón, cuando llegó en 1946 a ser presidente, había solo un ministerio de Agricultura encargado de dirigir la sanidad vegetal y animal. No había un ministerio de salud pública. Interesaban más los animales, que tenían buen precio. Combatir la garrapata, la langosta. El paludismo diezmaba a la población y eso no se trataba. Ese mismo año se crea el Ministerio de Salud Pública, donde empezó a realizarse profilaxis, atender enfermedades endémicas para terminarlas. Se hizo medicina preventiva y curativa en todo el país. Se terminó el paludismo, se bajó la tuberculosis. En 1946, donde la mortalidad era 130.000, en 1954 era 36.000. Desapareció la sífilis, las enfermedades venéreas, se terminó la brucelosis, el tifus, se aisló a pacientes con lepra, se realizaron revisaciones periódicas en la infancia, libreta sanitaria, prevención, sanidad laboral y escolar. Se aseguró la sanación de epidemias propias y extranjeras. Se moriría la gente de causas fisiológicas, pero no por miseria, por falta de alimentos, y con la ayuda de la Fundación Eva Perón se apoyó a la madre y al niño. Se crearon hospitales y escuelas en todo el país, higiene laboral. Había en el país 7.000 camas para 15 millones de personas. Se crearon policlínicos, gremios, mutuales. En 1954 de 7.000 pasaron a haber 15.000 camas. También hizo educación con la ciencia y la tecnología. Para Perón habla que la tecnología debe estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la tecnología. Y habla de que solo se regule la oferta y la demanda para ir logrando un desarrollo científico, reduciendo los costos de importación a lo estrictamente indispensable, reconociendo que estamos en un mundo interdisciplinado, indispensable a ayudarnos en cooperación entre todos. En cuanto a las relaciones con el medio ambiente y la ecología, es admirable como Perón, pero ya en el mediados del siglo XX, hablaba de ecología, adelantándose a los problemas ambientales y de superpoblación que se venía viendo en el mundo, como la preocupación por la atmósfera, el suelo, el agua, con efectos degradantes, transmisibles tanto para el hombre como para la fauna y la flora, y así disminuir al mínimo la contaminación ambiental. Pedía al hombre y a los estados defender el medio ambiente y solucionarlo, sobre todo los países industrializados que modifiquen sus estructuras sociales productivas en el mundo por su alta tecnología regida solamente por el mercado. Porque el progreso para él tiene un límite, que era la misma naturaleza, que debía ser restaurada, cuidando los recursos renovables y no renovables, y los no renovables para renovarlos, racionalmente por el hombre. Asimismo, habla del crecimiento de la población y por ello planificar una producción, una distribución de alimentos y laborales, y no seguir con el lucro y el despilfarro como motor de las sociedades liberales. Da mucha importancia a la juventud, a su educación, a su orientación vocacional, a querer a su patria y resolverle problemas,
al trasvasamiento generacional en la política. Le habla de políticas que sean solidarias, que no sean egoístas ni indiferentes, que los jóvenes busquen realizaciones personales, laborales, profesionales, familiares, sociales y no marginados y apartados de la sociedad, abandonados a la droga, a la marginalidad social y legal, sino incluirlos, que no se sientan excluidos, sino dándoles modelos, valores éticos para integrarse y deseos de progresar con su igualdad de oportunidades, integrándolos a la sociedad. Lo mismo como incluyó los derechos de la ancianidad, hablando de un envejecimiento óptimo, que es lo que hoy se llama capacidad funcional de la tercera edad y en adelante, en relación a mantener la capacidad activa del ser humano con una buena jubilación, que antes no existían y no podían tener vacaciones, ni remedios, ni asistencia médica, que permitir así una vida tranquila gracias a la solidaridad social, la cooperación, que es la previsión social integral. Mientras que las políticas liberales tratan de despojar y hacer padecer a los jubilados magras jubilaciones y pensiones que no le permiten la subsistencia ni el día ni los remedios. En cuanto a la política internacional, estaba basada en las virtudes que nos dejaron nuestros hombres próceres de la independencia, como la generosidad, el altruismo, la dignidad, la solidaridad, el amor, la cordialidad, la fraternidad, respetando la voluntad de los pueblos, porque la hora de los pueblos es respetar su voluntad. Para él veía que el mundo iba pasando del continentalismo a un universalismo cooperativo, donde no se pierda la cultura de cada país, su ser nacional en cada país, pero en cooperación con el continentalismo y con el universalismo, apoyando planes quinquenales, 3 que no se los dejaron terminar por los golpes militares, donde permitía el crecimiento productivo de la industria, tanto del campo como de la ciudad y la interrelación entre los mismos, ayudando a que el hombre tenga trabajo, a que pueda tener mejores sueldos, capitalizando al pueblo, creándole fuentes de trabajo, obra pública, y con la obra pública permitió dar trabajo, crecimiento económico, mejorar el país, movimiento social, un mercado interno y un mercado interno con una cultura nacional y una educación para todos. Durante el siglo XX, en los primeros 60 años, continuaron en materia de educación distintas corrientes filosóficas y psicológicas que influyeron, como ya vimos, el enciclopedismo, el empirismo, la teoría conductista del aprendizaje, para luego destacarse corrientes más modernas, como fue la escuela activa, basada en la psicología genética de Jean Piaget y en los métodos activos empiristas de Montessori y de Crowley, algunos de cuyos principios dieron la propuesta básica de la pedagogía que inspiró a François Dolto. Pero principalmente en el siglo XX comienza la infancia a ser reconocido como periodo con sus propias características y necesidades. El niño como persona, con derecho a la identidad personal, a la dignidad y a la libertad, como dice la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada en la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1959. Hoy en día no se privilegia la memoria, copiar, repetir, la disciplina estricta, sino se es aprender a aprender, el diálogo en la clase, la comprensión, la construcción del conocimiento, las experiencias propias que no solo teóricas, de aprendizaje, y se deja de lado aquellas pedagogías antiguas de aprender por imposición, por repetición, copia y memoria. Hoy las nuevas didácticas, como decía Perón, privilegian el cambio, respetando los tiempos de cada alumno, cómo va construyendo distintos niveles. A lo mejor no es por la edad, sino es que tiene más condiciones para matemática o para historia que para otras ciencias, viendo una educación más personalizada en cada alumno, viendo que puede ayudar no a repetir de memoria, sino a comprender, a saber explicar. En un diálogo humanizador también se hace la disciplina y se educa
para el bien común, para la solidaridad, para resolver los conflictos de su patria, de su barrio. Solo el lenguaje permite la humanización en la persona. Por eso hablamos de que la palabra es humanizante, como la obra de Perón.